Amazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente al extraordinario mundo de la salud. Hoy abordaremos un tema que para muchos hombres y mujeres puede llegar a afectar la autopercepción de ellas hacia la vida e inclusive, como algunas personas sostienen, pues puede llegar a causar inclusive problemas psicoemocionales. Hablamos de la calvicie o también llamada alopecia y cuál es la posible solución a esta en relación a los trasplantes capilares. Vean ustedes que esto se vuelve cada vez más común, pero la gente no sabe exactamente qué quiere decir esto de la alopecia y quiénes pueden llegar a ser candidatos a el trasplante. Como siempre, pues nosotros le damos la más cordial bienvenida a nuestra colega Michelle Villasís, quien nos acompaña con sus aportes periodísticos. Hola Michelle. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al programa. Hoy revisaremos las cifras de alopecia en Ecuador y conoceremos el testimonio de un paciente que encontró solución a esta enfermedad, que sin duda causa mucho temor, sobre todo a los hombres. Estamos recibiendo ya sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludes. Anormal del cabello, por la que se tiene que considerar usualmente a la calvicie como un tipo de alopecia. Vean ustedes que esto puede afectar el cuero cabelludo, pero no solamente esta zona de la cabeza, sino otras zonas donde nosotros tenemos pelo o cabello. Vean ustedes que hay personas que sufren de pérdida de las pestañas, el pelo en las axilas, de la región genital o a veces en la barba. Esta alopecia pues, se puede clasificar muy generalmente en dos grandes grupos. La alopecia cicatrizal, que quiere decir que existe alguna destrucción en el folículo piloso y por lo tanto podría llegar a ser irreversible. Y esto, al igual que otras cicatrices, pues básicamente pueden tener alguna secuela que inclusive pueda ser visual para el ojo no experto. Ahora, las que no son cicatrizales, esas sí podrían revertirse con el tratamiento que le va a dar el especialista, el dermatólogo, y que sabrá exactamente qué es lo que usted necesita para beneficiarse de esta pérdida de cabello. Ven ustedes que las formas más frecuentes de alopecia usualmente son la androgénica, es decir, la que se conoce como la calvicie, la que usted ha visto a la persona, al abuelito, al hombre que no tiene pelo en la parte de arriba. Ven ustedes que la androgenética o la calvicie común es responsable de hasta el 95% de todos estos casos y afecta, como ustedes imaginan, principalmente a los varones. Es menos frecuente en las mujeres, pero también un grupo muy pequeño la puede tener. Se dice, y hay estadísticas internacionales que hablan del 25% de hombres que podrían tener esta calvicie de componente hereditario, pueden empezar a tener pérdida del pelo a los 21 años. Y a los 35 años aproximadamente se dice que inclusive un 66% de estos hombres con predisposición genética ya pueden llegar a tener algún tipo de daño o de pérdida de cabello que ya es evidente. Y cuando esta edad se sigue siendo mayor, es decir, mayor a los 55 años, hasta se habla del 85% de los hombres que pueden llegar a tener ya sea pérdida del cabello o el cabello significativamente más delgado. Esto de aquí tiene un componente claramente genético y no todos los hombres estamos en ese riesgo. Ven ustedes que hay otras causas también comunes. Por ejemplo, los fármacos. Hay gente que al tomar algún tipo de medicamento, especialmente la quimioterapia, usted habrá visto muchas veces estos cuadros dolorosos de personas, tanto hombres como mujeres, que tienen pérdida de todo el cuero cabelludo. Hay casos de infección que se pueden dar. Usted habrá escuchado la famosa tiña que le puede dar en la cabeza a las personas, el querion, trastornos sistémicos, trastornos que pueden causar alteración endocrinológica, y esto de aquí podría desencadenar algún tipo de alopecia. Hay otra como la alopecia areata que podría llegar a ser causada por un traumatismo, es decir, personas que han tenido un trauma en el cuero cabelludo y obviamente en esa zona ya no crece el pelo y por algunas otras razones más. Vean ustedes que hay causas menos comunes. Hay anomalías primarias del tallo piloso que se puede dar por enfermedades autoinmunes. El líquen plano podría llegar a causar este tipo de problemas. Hay otras que son, por ejemplo, la alopecia frontal fibrosa, hay afecciones dermatológicas poco frecuentes que ustedes las pueden ver, hay gente que puede tener algún tipo de celulitis, es decir, una afectación infecciosa en alguna parte del cuero cabelludo, y esto puede dar lugar a la pérdida de cabello. El diagnóstico, como ustedes se lo imaginan, tiene mucho que ver con la parte clínica, con la parte visual. ¿Qué es lo que ve el especialista? Y esto de aquí tiene que ser un estudio muy completo para saber desde cuándo apareció la alopecia y cuál podría ser la causa que desencadenó esto. Vean ustedes que obviamente hay personas que tienen otros síntomas adicionales. Si yo tendría una alopecia con síntomas adicionales, pues tengo que hacer una historia completa, patológica, familiar, y examinar si es que en mi familia alguien ha tenido este tipo de problema o si es que estoy sufriendo un problema sistémico
que podría dar lugar a que se pierda el cabello. Por ejemplo, la COVID-19 causó muchísimos casos de pérdida de cabello después de la fase aguda. Hoy por hoy, pues fíjense ustedes que existen características muy claras que nos dicen a nosotros que esta alopecia tiene algún origen o no. Las cicatrices son más fáciles de detectar, pero vean ustedes que el tratamiento ya se puede complicar. Vean hoy por hoy que en mujeres esto es obviamente más difícil de ver porque a veces el pelo que está sano cubre las zonas que no se logran ver. Pero en una mujer habría que ver algún signo de virilización, a veces con la voz un poco más fuerte o salida de vello en algunas zonas que normalmente no debería tener una mujer. Y esto de aquí pues se podría asociar a una pérdida de cabello y yo podría pensar o interpretar como médico que definitivamente se trata de un problema hormonal y ese tratamiento ya no solamente depende del dermatólogo, sino que también depende, por ejemplo, del endocrinólogo que nos ayude con el balance químico u hormonal. Habrá que hacer exámenes complementarios, tendremos que hacer estas famosas pruebas de tracción. Ellos, los expertos, jalan el pelo, tienen una técnica que muy suavemente contabiliza cuántos pelitos yo puedo extraer al hacer un jalón. Y esto ayuda a determinar en qué etapa del proceso de desprendimiento estamos nosotros. A veces, obviamente, la historia de los pacientes, cuántos pelos se le caen al día. Y obviamente, en algunos casos se podrá hacer una biopsia del cuero cabelludo. Como en otros procesos, pues se saca un pedacito del cuero cabelludo y se lo estudia. ¿Para ver qué? Para ver de dónde viene el origen y poder nosotros plantear distintas alternativas terapéuticas que usualmente responden a la estética, pero vean ustedes que usualmente puede asociarse a trastornos de la autopercepción, depresión, ansiedad y puede llegar a ser un problema muy grave. Vean ustedes que hay diferentes opciones farmacológicas. Se habla mucho del minoxidil, es un fármaco que se lo ha estudiado muchísimo en los últimos años, en la última década, el finasteride, el dutasteride y otros moduladores hormonales que podrían usarse. Pero esto viene de la mano del especialista, no se automedique. La terapia láser, algunos casos, algún tipo de cirugía puede ayudar, obviamente, a trasplantar folículos. En algunos casos se pueden hacer colgajos con todo el cuero cabelludo, movilizándole de una zona a otra. Y esto puede ayudar a corregir estas alopecias, que en la mayoría podrían ser focales y ya, cuando es una alopecia, digamos, generalizada, requerirá de tratamientos más complejos. Ahora vamos a dar paso a Michelle para que nos cuente qué tenemos en el siguiente bloque. Michelle. Después de la pausa vamos a responder a sus preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Twitter y también van a conocer la historia de un reconocido periodista deportivo que encontró la solución a su alopecia. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Estamos ya de regreso y es hora de responder sus inquietudes que ustedes nos hacen llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec. Michelle, tú tienes esa información, cuéntanos. Así es, revisemos la primera duda. Nos escribió Jordi y él te pregunta, ¿cómo sé si se me cae el pelo por estrés o por alopecia? Bueno, en general, si es que se habla del estrés, pues debería haber un factor desencadenante del estrés. Es decir, yo puedo sospechar clínicamente que una persona que, por ejemplo, ha sufrido alguna crisis familiar, algún tipo de tema que haya subido los niveles de estrés e inmediatamente empiece a tener un aumento en la pérdida de cabello, yo puedo asociar esto a la pérdida por estrés. Sin embargo, la alopecia usualmente puede ser caídas rápidas en zonas muy localizadas, si es que hablamos, por ejemplo, de esta alopecia areata, y esto es algo que nosotros pues igualmente abordaremos con el especialista. La siguiente duda la tiene Debe. Ella te pregunta, ¿la alopecia se contagia? Bueno, hay un tipo de alopecia causada por algún tipo de hongos, es decir, esa Tinea capitis podría ser contagiosa. Si es que un niño, por ejemplo, se rasca mucho y al lado está otro niño, su hermanito, y obviamente comparten gorras y demás, podría en algún punto ser contagioso. Pero vean ustedes que usualmente la Tinea capitis no es tan común como para que nosotros veamos gente en la calle que ha perdido el pelo por esto. Sin embargo, pues la respuesta es sí, podría en casos muy raros cuando el microorganismo, en este caso un hongo, es el responsable de la alopecia. En Ecuador, la edad promedio de alopecia en los hombres aparece a los 14 años y recién a los 30 se decide por un trasplante. Las mujeres comenzarán a los 22 años y a los 36 ya se someten a una intervención. Desde 2011 hasta 2021, Pichincha tuvo más casos, seguida de Guayas, Manabí y Azuay.
Hoy el periodista deportivo y presentador Hugo Quintana nos da su testimonio. Él actualmente disfruta de los resultados de su tratamiento capilar, un cambio que usted también puede vivirlo. Hugo Quintana, 32 años, periodista deportivo. Mi diagnóstico es alopecia. Desde los 22, 23 años más o menos empecé a notar que en ciertas zonas mi pelo era mucho más fino que en otras. Me generaba cierto temor o hasta cierto punto inseguridad. En algunos casos, amistades, compañeros de trabajo y demás. Como es normal, pues siempre hay bromas. Tomé y probé con pastillas, medicinas, shampoos, cremas, con todo lo que se puedan imaginar y con todo lo que seguramente muchos que pasan por lo mismo han probado, sin mayor éxito en general, porque por algo también terminé realizando el trasplante capilar. Ahora me siento feliz, contento con el resultado. Se utilizó la técnica FUE. Esta no te deja una cicatriz. Es un proceso sin dolor. En mi caso necesité 3.500 folículos. Fue un proceso de cerca de 2 días. Primer día, raparme. Después consistía en extraer folículo por folículo de la zona donante. Después un descanso y después la implantación de esos folículos en las zonas en las que necesitaba. Hay un momento en el que sí hay que ser muy paciente. Tuve cerca de un mes sin poder recibir sol, cerca de un mes sin poder hacer ejercicio para no sudar. Sobre todo los primeros 3-4 días es incómodo dormir, tienes miedo de quizás moverte y rozarte la cabeza con la almohada. De hecho, los primeros días no te bañas, tienes que esperar hasta el 4.º día para acudir a un lugar al que te indican, a que te hagan un lavado especial y con muchísimo cuidado. ¿Y qué mensaje podría decirle a las personas que sufren lo mismo? Que lo hagan, que busquen el lugar que les dé confianza, que les puedan dar muestras de resultados probados y reales. No hay que tener vergüenza para nada. Que estar quedándose calvo pues es algo que nos puede pasar a la mayoría de los hombres o a muchos de los hombres, pero créanme que hay una solución definitiva y está al alcance de nuestras manos. Muchas gracias a Hugo que nos trae esa experiencia. Vean ustedes que hay soluciones desde el punto de vista médico y definitivamente para los pacientes que son candidatos, este tipo de tratamientos pueden llegar a ser muy útiles y pueden, como bien lo vimos, pues mejorar la autoestima y otras características propias. Michelle, cuéntanos. Así es, luego del corte estará junto a nosotros Víctor Hugo Pinos, médico dermatólogo, con quien llevamos Es habitual. Hoy tenemos la presencia de un invitado, un especialista que nos va a ayudar con más detalle sobre este tema. Hoy nos acompaña Víctor Hugo Pinos, él es médico dermatólogo. Bienvenido, doctor Pinos. La calvicie, la alopecia androgenética, ¿es bien común? Porque hay personas que tal vez no tengan tan claramente la calvicie y otras sí la sufren. Bienvenido. Gracias, Esteban, por la invitación. Según estudios poblacionales epidemiológicos, se estima que la mitad de los hombres pueden sufrir algún grado de alopecia y el 25% de las mujeres también puede sufrir alopecia. Hablando, eso sí, de alopecia androgenética. Sin embargo, hay otros estudios que dicen que el 80% de los hombres a los 90 años pueden tener también cualquier grado de alopecia androgenética. Es básicamente un proceso que puede en algunos casos considerarse normal. ¿Qué pasa? Nos llegaban preguntas en redes sociales sobre gente que tiene en cambio el pelo demasiado delgadito. ¿Eso se puede considerar un tipo de alopecia? Es decir, aparentemente tienen los folículos, pero el pelo es tan delgadito que se ve como que les faltaría cabello en esa zona. Sí, exactamente. La disminución del calibre del pelo, que también se conoce como miniaturización, produce una disminución de la densidad. Y esa es la principal parte patológica de la alopecia androgenética. Perfecto. ¿Sí? Cuando alopecia androgenética, como su nombre lo indica, la parte genética quiere decir que los pacientes que sufren alopecia tienen una serie de genes o que están mutados o que tienen polimorfismos, como se conoce en medicina, que predisponen a sufrir de alopecia. Es decir, pueden tener alopecia leve o alopecia avanzada según la manifestación de estos genes. La parte andrógena de alopecia androgenética hace referencia a las hormonas masculinas. No quiere decir que un hombre con alopecia tenga más niveles de andrógenos. Lo que quiere decir es que su cuerpo es más sensible a sus niveles normales de andrógenos.
Y esta sensibilidad es determinada genéticamente. Perfecto. Entonces, lo que primero ocurre en la alopecia androgenética es que un cabello que es de este calibre va disminuyendo su calibre hasta que desaparece el cabello. Entonces, es por eso que lo primero que nota un paciente con alopecia androgenética es pérdida del grosor, su cabello se hace fino. Más que las caídas de cabello, porque por ejemplo alguna vez ya hablamos aquí sobre la caída en el COVID y obviamente hay gente que en las sábanas, a veces en la almohada, ve muchos pelos y eso aparentemente puede llegar a ser un signo de preocupación. ¿Es eso correcto o todos nosotros normalmente siempre se nos cae el cabello? Es normal, a ver, una persona, un adulto normal tiene aproximadamente 100,000 pelos. Correcto. De estos 100,000 pelos, el 10% se está cayendo. Perfecto. Pero no se cae de un día para el otro como ocurre en los animales que mudan. La caída de ese 10% de pelo se produce en un promedio de 100 días, lo que nos da un promedio de 100 cabellos diarios. Correcto. ¿De acuerdo? Esa es una caída que puede considerarse normal. Normal. Ahora, a lo que hiciste referencia a que aparece cabello en la almohada, puede considerarse una cantidad normal, pero si aparece una caída de pelo mayor a la que ha venido durante toda su vida, debemos estar alerta que se puede producir un tipo de alopecia. Claro, porque a todos nosotros se nos cae, digamos, a veces uno se peina y ve un poco de pelos en algún lado, pues siempre es un tema que inclusive en la vida de pareja puede generar algunos disgustos. Mira, encontré pelos por aquí, por allá. Las mujeres se peinan usualmente con pelo largo, pues los cepillos tienen muchos pelos, pero no es de preocuparse hasta que realmente vemos nosotros, por ejemplo, estos parches de huecos. Nos mandaban una foto en redes sociales sobre esta alopecia que como médico sé que es la areata, pero era como un hueco en el cuero cabelludo. Tenía el pelito, se cubría y no se lo veía, pero en un hombre, pues eso se puede ver muy claramente. ¿Cuál es la razón de esa caída de cabello muy puntual? ¿Es común aquí en el Ecuador? ¿La alopecia areata? Areata, sí. La alopecia areata puede afectar al 2% de la población mundial. 2%. ¿Sí? Es una alopecia de origen autoinmune que puede tener un trasfondo genético. Y a diferencia de la alopecia androgenética, esta alopecia es una pérdida abrupta de una área del cabello o que a veces puede afectar todo el cuero cabelludo o todo el pelo corporal. ¿De acuerdo? La característica principal es que a nivel de cuero cabelludo o a nivel de barba forman parches de alopecia, parches redondos en donde no hay absolutamente nada de pelo. Es una alopecia de origen autoinmune que en los casos leves o moderados pueden ser tratados fácilmente. En los casos severos ya puede ser un poco más complicado. Correcto. Y aquí viene, bueno, vivir en una sociedad donde definitivamente existen productos, unos funcionan mejor que otros, pero ahora se ha vuelto muy común escuchar propagandas, ver remedios, tratamientos que se ofrecen en redes sociales sobre la disminución de esto. Es decir, realmente funciona. Por ejemplo, hay gente que tiene tal vez aquí, uno tiene menos barba que en otros lugares, pero nada de qué preocuparse. Pero hay personas que realmente pues ya no tienen el cuero cabelludo y empiezan a hacer esfuerzos ya que superan usualmente su capacidad física, emocional, inclusive de gasto. ¿Qué funciona y qué no funciona? Es decir, ahora vemos un montón de fármacos y la gente, como vimos en el reportaje anterior, pues Hugo, precisamente él se hizo un trasplante capilar. Es decir, ¿es esta la última salida? A ver, el correcto tratamiento de una alopecia va a depender siempre del correcto diagnóstico. El estudio de la alopecia es un capítulo amplio en la dermatología. Puede ser algo complejo a veces y es muy demandado últimamente, ¿sí? Porque desde los últimos 5 u 8 años ha habido una revolución en el tratamiento de las alopecias. Hablando específicamente de la alopecia androgenética, los únicos medicamentos aprobados para el tratamiento de la alopecia androgenética son el minoxidil, el finasteride y el trasplante de cabello, perdón. Estos son los únicos 3 métodos aprobados. Ahora, lo que tenemos que sacarnos, y me gustaría dar este mensaje a todos nuestros televidentes, es que el trasplante de pelo, es que hay que quitarnos el paradigma de que el trasplante de pelo es la única opción. Cada vez se hace menos trasplante. ¿Por qué? Porque ya hay más opciones médicas o mejores fármacos. Entonces, cuando uno tiene que hacer o quiere un tratamiento de alopecia androgenética, tiene que asegurarse que su médico
conozca o domine las dos opciones, el trasplante del pelo y el tratamiento médico. El tratamiento médico puede ser muy efectivo en ciertos pacientes. De la mitad de pacientes que acuden más a barato nosotros, también, me y es más imagino. barato, por supuesto. Y más barato. La mitad de los pacientes que acuden para trasplante, o acuden solicitando trasplante de pelo, solo la mitad son verdaderos candidatos. La otra mitad simplemente se les explica cuál es el proceso de su alopecia, se les explica la medicación y después de 3 o 6 meses ya no quieren trasplantarse porque el crecimiento de cabello es significativo. Es significativo. En redes sociales igualmente nos llegaban preguntas sobre la gorra, es decir, gente que no se sabe si es un mito, si es que es verdad. Uso demasiada la gorra y por eso se me ha caído el pelo. Sí, es una pregunta interesante. Hay varios mitos. La gorra no produce más caída del cabello. El cabello largo no empeora la caída del cabello. El sol, sí. El sol sí. puede inflamar el cuero cabelludo en una quemadura y esa inflamación puede producir un tipo de alopecia conocida como efluvio telógeno. Efluvio telógeno. Es decir, que sí es recomendable, pues, ponerse gorros. Sí, en nuestro país. país. Medio mucho más, Quito, por la sí, cara por y supuesto, todo, como dermatólogo bien lo sabes. Así es. Excelente esto de aquí. Y ahora las alopecias estas, las famosas tiñas. Antes era muy común escuchar en las escuelas, en los colegios, que alguien tenía la tiña. Hoy parecería ser que son menos frecuentes, pero hay alopecias que son infecciosas. Así es. ¿Qué se hace con esas? Sí, mira, con esta pregunta quiero aclarar que las alopecias no son un problema estético, ¿de acuerdo? No son un problema estético solamente. Las alopecias pueden ser secundarias a procesos metabólicos o trastornos metabólicos, a procesos neoplásicos, a problemas autoinmunes, a problemas genéticos y a problemas infecciosos como la tiña capitis. La tiña capitis es una infección por hongos que afecta al cuero cabelludo, que es más frecuente en niñas y que cuando se trata de una tiña capitis inflamatoria, estas curan dejando cicatriz y en la parte cicatrizal no crece cabello. Vuelve a crecer. Por eso constituye, entre comillas, una emergencia, no una emergencia dermatológica, pero hay que instaurar rápido un tratamiento con antimicóticos y con antiinflamatorios para evitar que esa tiña cura con secuelas, cicatriz, ¿no? Y en la cicatriz no crece pelo. Correcto. Es un tema bien interesante porque fíjense ustedes que todos nosotros tenemos ese amigo, pues que obviamente tiene esa calvicie y que muchas veces le molestamos y parecería ser que hay un punto de inflexión donde ya la gente dice, acepto mi calvicie, se rapan, y pues decidieron ser calvos para toda su vida. Ahora, realmente ya la vida de ellos cambió, es decir, tienen varias opciones. Sí, hace más de 10 años, ser hijo de un padre calvo ya te predisponía a aceptar tu calvicie. Me voy a quedar calvo con mi papá y me rapo, punto. Pero ahora no, ahora ya no es así. Ahora los pacientes buscan soluciones porque en muchos de ellos, tanto hombres como mujeres, las alopecias pueden producir trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. La baja autoestima, claro. Los pacientes se retraen, baja su calidad de vida y ahora buscan realmente soluciones. Y existen soluciones que son muy efectivas. El tratamiento de las alopecias, sobre todo de la alopecia androgenética, ha tenido un progreso significativo en los últimos años. Existen medicamentos antiandrógenos, minoxidil tópico, minoxidil oral, que son muy efectivos para tratar la alopecia androgenética. ¿Dónde te encontramos? Actualmente mi centro dermatológico se llama DermaAid, queda en el Hospital Metropolitano y el teléfono es el 322-0021. Excelente. Vean ustedes, amigos, pues ninguno de nosotros está exento de por ahí tener algún tipo de necesidad. No solamente es estético, eso me quedo de mensaje, es decir, no solamente la pérdida de cabello afecta a mi autoestima, sino que podría ser indirectamente la señal de algún otro proceso que hay que estudiar. Pues con eso nosotros llegamos al fin del programa y les queremos agradecer a ustedes siempre por su sintonía y les invitamos a que la siguiente semana nos acompañen nuevamente. Estaremos hablando sobre el virus del papiloma humano. Empiecen a realizar sus preguntas en nuestra cuenta de Twitter @MundoSaludC o a nuestro correo electrónico pues